Bienvenidos a la Asamblea de Caldas. Tome asiento ordenadamente. El silencio es fundamental para el correcto desarrollo de la sesión. Por lo tanto, los invitamos a apagar o silenciar el teléfono móvil. Recuerde no hablar durante la sesión. Está prohibido consumir alimentos y bebidas. No se deben dar votos de aplauso o de censura respecto de actos oficiales. Si vas a salir del auditorio, que sea en orden y con tranquilidad. En caso de emergencia, recuerde dirigirse por la recta de evacuación que está debidamente señalada. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Se nota que va siendo diciembre. Va siendo diciembre y ya es más difícil hacer el quórum más temprano. Si tomamos asiento, por favor, señores diputados, para poder llamar a lista, tomemos asiento. Hoy tenemos una sesión exclusiva, por eso pueden ver en el orden del día que enviamos desde ayer, que no tenemos ni proposiciones ni varios, porque es sesión exclusiva para el tema del plan de desarrollo. Ya el secretario nos va a explicar cómo va a funcionar la sesión, cómo vamos a hacer. Aquí ya está el gobierno también dispuesto, pero para aclararles de una vez, primero van a hablar los diputados que quieran hacer uso de la palabra, los voceros, y después el gobierno. Señor secretario, por favor llamar a la lista y verificar el quórum. Con todo gusto, señora presidenta, siendo las 9:12 AM del día martes 10 de diciembre de 2024, procedo a hacer el llamado a lista y verificación de quórum en la plenaria de la Asamblea Departamental de Caldas. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Buenos días para todos y todas, presente. Diputado Javier de Jesús Álvarez. Muy buenos días, presente. Diputado Carlos Alberto Arango Robledo. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Presente. Diputado Hernán Alberto Bedoya Cadavid. Presente. Diputado Jorge Ariel Carmona Guzmán. Presente. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. Presente. Diputado Luis Alberto Giraldo Fernández. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Buenos días, presente. Diputado David Islén Ramírez García. Buenos días para todos, presente. Diputado Luis Roberto Rivas Montoya. Presente en el recinto. Buenos días, presente. Diputada Karen Liliana Suárez Giraldo. Buenos días, presente. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Buenos días, presente. Diputada Viviana Zuluaga Cardona. Muy buenos días, presente. Señora presidenta, 12 diputados presentes en el recinto de sesiones de la Asamblea Departamental de Caldas, configurándose de esta manera el quórum deliberatorio y el quórum decisorio. Si alguien ha visto a Carlos Arango, les agradecemos porque no sabemos. Ah, se varó. Ah, bueno, sí, nos tenía aquí un poco preocupados. Señor secretario, por favor, dar lectura al orden del día. Orden del día, sesiones extraordinarias, sesión exclusiva, partidos políticos declarados en oposición e independencia, martes 10 de diciembre de 2024, hora 9:12 AM. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, himno al departamento de Caldas. Tercero, observaciones al informe de rendición de cuentas de la Gobernación de Caldas para la vigencia 2024 por parte de los partidos políticos declarados en oposición e independencia e incumplimiento de lo establecido en la Ley 19/2018 y en la Ordenanza 922 de 2022. María Isabel Gaviria Calderón, presidenta. Luis Fernando Patiño Vargas, secretario general. Ha sido leído el orden del día, señora presidenta. Se pone en consideración el orden del día leído, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Aprueban, señores diputados, el orden del día leído. Es aprobado el orden del día, señora presidenta. Continuemos, señor secretario. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Ya se hizo el llamado a lista, existiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio. Segundo, himno al departamento de Caldas. De virtudes glorioso caudal, de
descendientes de casta bravía, de los Andes magnífica luz. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Salve Caldas, comarca pionera, del progreso fecundo vergel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Señora Presidenta, permítame anunciar la presencia de los diputados Carlos Alberto Arango Robledo, Luis Alberto Giraldo Fernández. De esta manera se encuentra en pleno la Asamblea Departamental de Caldas. Tercer punto del orden del día, observaciones al informe de rendición de cuentas de la Gobernación de Caldas para la vigencia 2024 por parte de los partidos políticos declarados en oposición e independencia en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1909 de 2018 y en la Ordenanza 922 de 2022. Señora Presidenta, se encuentra en el recinto el doctor Carlos Anderson García Guerrero, secretario de Planeación de la Gobernación de Caldas, quien el día 6 de noviembre radicó el informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión de la presente vigencia. Conforme al artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, Estatuto de Oposición, se obliga a las corporaciones públicas a destinar o a tener programada una sesión exclusiva para los partidos declarados en oposición e independencia para que presenten sus observaciones al informe que previamente fue radicado, advirtiendo además que se cumplen los 30 días contemplados en el artículo enunciado. Señor secretario, por favor, expliquemos entonces cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Señora Presidenta, la dinámica sería entonces que los diputados que pertenezcan a las bancadas declaradas en oposición e independencia puedan pedir el uso de la palabra para que presenten las observaciones correspondientes, advirtiendo además que solo tienen hoy ese derecho los partidos declarados en oposición e independencia. Vale la pena advertir que es el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Nuevo Liberalismo y el Partido Centro Democrático, quienes tienen derecho a participar con observaciones al informe presentado por el Gobierno departamental. Para el día de mañana se tiene igualmente la misma sesión para que las bancadas de gobierno puedan presentar también sus observaciones si es del caso. Gracias, señor secretario. Señor secretario Carlos Anderson, bienvenido, usted y a su equipo. Entonces, vamos a hacer hoy, al contrario, vamos a hablar primero los diputados y si tienen alguna observación, alguna consulta, alguna pregunta, pues entonces ya le daremos el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Hernán Aguirre del Partido Liberal.
Señora Presidenta, buenos días para su señoría, los dos colegas vicepresidentes, para los demás compañeros, diputados y diputadas, un saludo especial y respetuoso, también para el equipo de la Asamblea Departamental que hace posible cada vez que estamos en estas tareas, cada uno en sus espacios, entre ellos el señor secretario de esta corporación. Un saludo al doctor Carlos Anderson y a su equipo para un informe que es muy importante y sobre el cual esta bancada ahorita hará a través de este vocero algunos comentarios. Para todas las personas que nos acompañan, medios de control, órganos y demás entidades que están conectadas, equipo de comunicaciones, redes sociales, un saludo respetuoso para todos y todas. Nosotros hoy, como bancada del Partido Liberal, conformada por 3 diputados, Hernán Alberto Bedoya Cadavid, Óscar Alonso Vargas Jaramillo, y quien les habla en calidad de vocero para esta vigencia fiscal, queremos manifestar algunos elementos que creemos importantes dentro de lo que va siendo este 25% de lo que le corresponde como mandato al gobernador Henry Gutiérrez. Podríamos hablar que este primer año del cuatrenio tiene varias situaciones desde nuestra óptica que en eso coincidimos tanto Óscar como Hernán Alberto, y es que esta es una bancada que se declara en independencia, que la ley 1909 nos permite hacer un ejercicio hoy frente a lo que ha venido haciendo, tiene proyectado e inclusive hemos construido juntos en medio de las diferencias conceptuales, ideológicas, académicas, políticas que podamos tener con los actores departamentales, pero esta bancada al declararse en independencia tiene la tranquilidad de que no está en una posición extrema, llamémoslo así, de bancada de oposición, pero también tenemos el referente claro que no somos bancada de gobierno. Y al no ser bancada de gobierno, pues la misma ley 1909 nos dice que hay capacidad de discernimiento frente a ciertos proyectos, especialmente de ordenanza, porque recuérdese que la misma ley 1909 y el desarrollo que ha habido jurisprudencial y doctrinal dice que el grueso de las iniciativas se tendrían que acompañar. Nosotros no tenemos que acompañar nada diferente a lo que nos convenza, y yo creo que en ese ejercicio de análisis de academia, Óscar como presidente de la Comisión de Presupuesto, inclusive que ha sido muy cercano, al igual que Hernán Alberto, han sido muy cercanos al gobierno, hay momentos en que hacemos propuestas, al igual que este diputado, para que se cambien artículos, para que se piense diferente sobre ciertas posturas del gobierno, e inclusive, como es el caso mío, voté negativo el proyecto que tiene que ver con la creación de la nueva estampilla Procultura, y que ustedes ya conocen las razones, y que precisamente esta bancada, en el respeto por cada uno de sus integrantes, asumimos esa posición de independencia. Esta bancada también, con el informe que nos fuera entregado, por cierto amplio, extenso, tiene que decir que fue radicado en los primeros días de noviembre. En nuestro caso nos lo entregaron no solo físico, sino también de manera digital. Hay elementos muy importantes que yo previamente también quiero anunciar, y es que nosotros como bancada del Partido Liberal hicimos parte de la construcción del plan de desarrollo que inspira el sentimiento de Henry Gutiérrez Ángel desde el punto de vista especialmente de 3 elementos que él siempre esbozó y que yo creo que están consignados acá, que es ese aporte a los temas de infraestructura, a los temas de salud, a los temas de medio ambiente, sin decir que no se ocupe de otras tareas. Desde ahí, esta bancada hizo el análisis para decir algunos comentarios que yo creo que hoy hay que reconocer, indistintamente de las miradas políticas o ideológicas que tengamos sobre los secretarios de despacho. Me parece que el tiempo que Carlos Anderson tuvo como secretario en el gobierno pasado le ha servido para articular procesos, creo que para corregir algunos yerros que esperemos ahora no pasen en el gobierno de Henry Gutiérrez, pero también yo creo que de la mano con esos otros 2 despachos, que es Jurídica y Hacienda, han sabido articular procesos que siempre van a resistir la crítica, nosotros la seguiremos haciendo de manera constructiva,
pero queremos decir que hemos hecho parte de la construcción del plan de desarrollo. Algunos artículos en ese momento nos generaron preocupación, especialmente las autorizaciones que tienen que ver con cuatrenios. Me parece que mucho de ello tiene que venir a la Asamblea, pero en medio de eso construimos, y yo me atrevo a decir que hoy que la bancada del Partido Liberal con estos 3 diputados hemos aprobado más o menos entre el 95-97% de las iniciativas que han llegado acá de los diferentes despachos orientados por el señor gobernador. En este primer año, a mí me parece que hay varias lecturas que se tienen que hacer. El informe habla de asuntos sobre el contexto departamental y contexto municipal. Yo me atrevo a decir de una manera general que cuando uno lee esas primeras páginas del informe, podría decir uno que el departamento de Caldas, a pesar de que es un departamento de segunda categoría, a pesar de que las dificultades económicas para todos los departamentos pues son complejas, nosotros frente a temas de pobreza, las diferentes expresiones de pobreza, entre ellas la multidimensional, nosotros salimos entre comillas bien librados. Salimos bien librados porque en el ranking, frente a otros departamentos, especialmente departamentos que históricamente, Vichada o UPES, normalmente salen muy golpeados, pero inclusive si ustedes revisan, en la mayoría de los cuadros iniciales salimos por encima de departamentos como Risaralda, que están en unas condiciones a veces que nos hacen ver y creer que podrían estar mejor que nosotros. Las cifras ahí están, obviamente también en esas páginas iniciales se refleja, y es algo que yo hoy le quiero reconocer al gobernador de Caldas y a su equipo, entre ellos al secretario de Planeación, que es el que para este caso articula, y es que se vayan a construir varios hospitales en diferentes municipios, inclusive municipios que el grueso electoral no acompañaron a Henry Gutiérrez. Yo tengo que manifestar que no solo estaremos atentos a que se cumpla el compromiso, sino a reconocer públicamente ese esfuerzo y esa designación y destinación de recursos. Me parece que también el mensaje inicial sobre algo que tenemos que nosotros como bancada decir, y es el hecho de que Priscila, ayúdeme con un poquito de silencio, por favor. Yo quiero, porque hemos hecho parte del seguimiento desde lo jurídico, desde lo presupuestal, pero inclusive desde temas de otros órganos de control sobre las consecuencias que han tenido lo relacionado con las vías que conectan especialmente a Caldas con Antioquia, y también en el informe, en esa parte primigenia, esboza de cómo este gobierno ha enfrentado, inclusive ha fracturado, ha terminado relaciones contractuales con las consecuencias que ello pueda dar no solo de carácter jurídico, sino inclusive de carácter político. Nosotros como bancada independiente tenemos que reconocerlo, y me parece que en este primer cuarto del tiempo que Henry Gutiérrez va a ser gobernador, tenemos que decir que en esa parte inicial del informe me parece que es el preámbulo a situaciones que no solo hemos apoyado, hemos colaborado, hemos aportado, porque cuando se hace la crítica constructiva también se aporta. Esto no es de áulicos, ni esto es de decirle a todos sí, pero sí es de construir en medio de la diferencia. Entonces, en esas páginas iniciales, secretario de Planeación, me parece que se esboza y se hace un preámbulo de lo que más adelante uno se encuentra en cuanto a situaciones a nivel municipal que no son fáciles, pero sí tengo que decir que el departamento de Caldas ha sido articulador, especialmente en situaciones complejas. Voy a traer un solo ejemplo: el apoyo que ustedes le dieron a la segunda ciudad después de Manizales de este departamento, que es La Dorada, que en algún momento frente a ley 617 y 715 pues estuvo en serios aprietos, casi en convertirse en un corregimiento y un municipio cercano de ese sector del oriente de Caldas. Hace ver las dificultades no solo por las que pasan los municipios, pero también el apoyo que desde acá se ha dado, y entre ellos de colaboradores de la Secretaría de Planeación y de otros despachos. Logros de las secretarías, no me voy a detener en ninguno en específico. Tenemos que decir que se han avanzado con procesos, pero de manera general esta bancada
del Partido Liberal a través de este vocero quiere decir que, independientemente de los logros, quedan unas tareas pendientes. Secretario, nos interesa mucho que usted siga articulando. Yo creo que debe dejar constancia con ciertas secretarías que desde nuestra óptica nos preocupan varias cosas: la aprobación de presupuesto que no se ejecuta, a veces la expectativa de unos proyectos que no avanzan dentro de los cronogramas, a veces situaciones que generan motivaciones en los municipios, y ya aquí hay secretarías, hoy no voy a decir cuáles, pero ustedes las conocen, que nosotros como bancada sí vamos a tener entre ojos en lo que tiene que ver con la ejecución de los recursos, máximo cuando esas secretarías tienen o proyectos estratégicos o proyectos que marcan una diferencia para que avance o no las metas frente a ciertas actividades, a ciertos planes de acción en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. Aquí hay secretarías que el gobernador de Caldas, como gerente, en ese nivel de alta gerencia, ustedes deben revisar, porque son secretarías que se están rezagando en el tema de la ejecución de los recursos, y no le queda bien, secretario, que usted no advierta ese tipo de cosas cuando hay secretarías que expiden CDPs 3 meses y a veces poco o nada emiten registros presupuestales sobre esos CDPs y terminan venciéndoseles. El día de mañana el gran sacrificado puede terminar siendo usted, porque usted fue el que vino y nos trajo aquí el plan de desarrollo. Entonces, no me voy a detener en los logros de las secretarías, pero nosotros no necesitamos sino mirar la información que inclusive usted mismo publica en redes sociales, en el tema de Caldata. Hay secretarías que permanentemente mantienen rezagadas en el tema de ejecución presupuestal. Avance del plan de desarrollo es otro de los temas que usted aborda ahí en el informe. Sentimos la bancada del Partido Liberal que usted está hablando a nombre de todo el gobierno. Soy del creer que si ahorita hay algún asunto específico en el cual usted considere que tiene que apoyarse, los secretarios deben estar dispuestos, o alguno de los colaboradores de las secretarías, para que en temas puntuales usted se haga acompañar. Sobre el tema presupuestal y el tema físico, hay lecturas que a veces uno no le entiende a los secretarios. Simplemente es que yo he ejecutado casi hasta el 90%, pero hasta que no tenga el 100% no me dejan ver ese registro en las plataformas de planeación. Independientemente de eso, hay también unos proyectos que desde el punto de vista no solo presupuestal, sino de avance físico, también merecen una revisión con detenimiento. Ojalá nuestro presidente el año entrante nos ayude a que por acá pase cada secretario de despacho, y nos diga: ¿usted qué prometió? ¿Usted qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo va? ¿Y cómo piensa terminar el 2025? Para que cuando este informe vuelva a estar acá, ya analizando el 50%, tengamos una mirada más que de expectativa, ya una mirada un poco aterrizada frente al avance presupuestal y al avance físico. Sobre la ejecución financiera, uno podría decir que la Secretaría de Hacienda ha tenido unas estrategias. Nosotros, en lo que tiene que ver especialmente con el tema de los créditos, las vigencias futuras, lo que tiene que ver con los pagos que se tienen que empezar a desembolsar sobre créditos anteriores, insisto, sobre aquellos proyectos donde vemos evidenciado recursos importantes tanto de la licorera como de Inficaldas, no solo para nosotros como bancada Salagüeño, sino que hemos estado atentos a que se hagan las modificaciones presupuestales, e inclusive seremos absolutamente respetuosos, yo sé que así lo hará la presidenta, de la sentencia C036, que dice que debemos estar trabajando atentos a las modificaciones presupuestales que ustedes ya no pueden hacer por decreto, sino que las tenemos que hacer desde estas corporaciones, llámese en consejos o asambleas, hasta los últimos días de diciembre. Sistema General de Regalías, con esto termino. Esta bancada en los últimos años ha visto con buenos ojos las proyecciones suyas, de los secretarios pasados, porque me parece que ha habido un trabajo interesante, y desde que en la Secretaría de Planeación terminó el equipo de estructurador de proyectos, me parece que se ha podido cohesionar de mejor manera, sin decir que no hayan situaciones para revisar, pero me parece que ese equipo, no solo frente al tema de las centrales de beneficio animal, frente a los parques que se ayudan a diseñar, frente a lo que sucede con municipios como Villa Hora de la Dorada,
frente a todos esos proyectos que hoy en el norte, personas como Carlos Arango cada rato reclama para los municipios cercanos a él, pero que los alcaldes no tienen cómo llevar proyectos a fase 3. Me parece que indistintamente de la mirada, si es de centro, izquierda o derecha, o si es de gobierno, si es de independencia o si es de oposición, hoy creemos que frente al tema de regalías, frente al tema de apoyo a los municipios, frente al tema de juntar presupuesto, especialmente en los temas de regalías, la gobernación de Caldas sale bien librada, su despacho, sus colaboradores y las demás secretarías, desde nuestra mirada en lo que tiene que ver con este primer cuarto del proceso de Henry Gutiérrez, podemos decir que en buena parte han respondido a la confianza que hemos entregado. Finalizo con esto. No seremos obstáculo absolutamente de nada en un proceso donde el legitimado, no solo por el favor electoral, sino por la norma, es Henry Gutiérrez con sus estructuras, entre ellas las políticas que lo acompañan. No vamos a renunciar, obviamente, al sano criterio. Esta bancada contará el año entrante con presidente, pero obviamente siempre nos vamos a seguir caracterizando por el trabajo, por el análisis, por la conciliación, por la concertación, pero también con las posturas que cuando haya que decir que no, sin faltarle el respeto a nadie, diremos que no. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Jorge Hernán Aguirre. Continúa con el uso de la palabra el diputado Luis Alberto Giraldo como vocero del Partido Nuevo Liberalismo. Adelante, diputado. Muy buenos días a la mesa directiva de la Asamblea, a todos los demás diputados. Buenos días, doctor Carlos Anderson, y a los que nos acompañan aquí para este seguimiento al plan de desarrollo. Yo pienso que el plan de desarrollo, como lo conocimos, como lo concebimos y como lo aprobamos, finalmente es un plan de desarrollo cumplible, fácilmente cumplible. Las metas, los programas, los proyectos que están establecidos allí, vamos a ver cómo año a año se van a ir llevando a cabalidad, y eso va a dar satisfacción para el equipo de trabajo y para esta Asamblea. Sin embargo, pues lo que para mí es más trascendental, lo que puede ser mucho más importante en este gobierno y en estos 4 años, siento que no quedó tan claramente explícito en el plan de desarrollo, y son esos temas estratégicos donde hoy he visto la mano del gobierno departamental, en particular, Carlos, la mano de la Secretaría de Planeación en asuntos que le puedan dar un impulso económico a este departamento. Esto es la articulación con los elementos público-privados que tienen que ver con el desarrollo logístico, con todo el tema del sector del kilómetro 41, la CLAO, y todo lo que va a ser ese lugar en Caldas del corredor interoceánico Urabá-Buenaventura. Veo la necesidad de revisar con juicio, como lo he planteado aquí cuando estuvimos hablando del tema presupuestal, de incluir recursos económicos que respalden de mejor manera otras estrategias que puedan generar el desarrollo para los caldenses a nivel económico, como el tema de la innovación, fortaleciendo temas como el parque tecnológico, que quedó limitado para el próximo año a una suma pequeña, no ínfima, pero pequeña, de 500 millones de pesos, que han de ser solamente una parte de lo que se necesita para que ese lugar tan importante se fortalezca y crezca para el beneficio de toda la zona centro-sur, para el desarrollo universitario tecnológico que tiene este territorio, y por lo tanto para esa oportunidad que tiene nuestro departamento. Yo creo que lo que se ha logrado hacer en el tema de agricultura pues es significativo, pero seguimos hablando de unas cifras muy pequeñas, ¿cierto? Colocar en agricultura los recursos económicos que hoy quedan alrededor de los 3.000 millones de pesos, hablar de una secretaría como esa y no poder contar allí con grandes sumas de dinero ni con unas metas mucho más ambiciosas, pues no da mucho de emoción en el marco de este seguimiento. Sin embargo, otra vez vuelve a su despacho, Carlos Anderson, una conversación que hemos estado planteando y que creo que con su disposición, con la del señor gobernador Henry Gutiérrez, el tema, por ejemplo, de ir constituyendo para la región una oportunidad de construir lo que va a ser la base de la ruta del abasto para otros países, en particular para China, pensar que estas zonas que van a tener desarrollo logístico van a tener a su alrededor 10 o 20 municipios en los que podamos hacer inversiones importantes, incluso buscando recursos del nivel nacional, y en eso lo he visto comprometido, eso me da mucha motivación. En el tema de la aprobación del plan de desarrollo,
tuve la oportunidad de influir colocando una de las proposiciones que le dio modificación al articulado de proyectos estratégicos transversales. Y esos proyectos estratégicos transversales hablaban de todo el tema del desarrollo del corregimiento de las Margaritas, toda la zona del kilómetro 41 como una base para todo este desarrollo logístico. Hablaba del tema del plan territorial de salud, agregándole a ese componente las áreas de la telemedicina y otros elementos que le ayudaran un poco mejor a los caldenses a tener ese bienestar que estamos requiriendo. Hablábamos de sofisticar la economía a través del fortalecimiento de las plataformas para el comercio, la industria y el agroturismo. Yo creo que aquí tenemos también un énfasis que dar, y esas metas que están en el plan de desarrollo, pues vuelvo y digo, serán cumplibles con facilidad, pero tienen que trascender desde el punto de vista estratégico si hacemos mucho más que lo que está escrito en este plan de desarrollo. Creo que hay que volver a traer aquí a la Asamblea de Caldas, a la Universidad Nacional y a quienes acompañaron en su momento el plan parcial de la Nubia y otros elementos que están estructurados, que están diseñados, que están puestos a disposición de este gobierno departamental y que necesitarán del concurso nacional y del concurso de los privados para que comiencen a tener ya un desenvolvimiento. No se puede quedar eso, Carlos, en estudios guardados en los anaqueles de la gobernación, como muchos otros que conocemos. Y todo eso que va a poder potenciar el tema del desarrollo urbano para la ciudad de Manizales, los temas de movilidad para la ciudad de Manizales, son temas que debemos de seguir tocando acá, porque Manizales también hace parte pues de nuestro departamento. A veces la asamblea departamental y el gobierno departamental se concentran en 26 municipios y olvidan un poco que la mitad de los pobladores de este departamento están aquí en la capital Manizales. Yo creo que lo que colocamos entonces allí, fortaleciendo y el acompañamiento a temas estratégicos también como la transversal de Caldas y el proyecto de la biorruta, las energías limpias, que son una oportunidad que se puede dar a través de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación en esa unidad de minas y energía, podrían llegar a darle al departamento de Caldas unas posibilidades muy interesantes. Quiero no extenderme más que esto, solo para decirle, secretario de Planeación Carlos Anderson y compañeros diputados, que encuentro que el plan de desarrollo del departamento de Caldas, en términos numéricos y en términos cuantitativos, es algo básico, fácil de cumplir, quedó con pocos retos significativos y podrán pasar los 4 años y podremos decir aquí que hoy se cumple el 25% y que al final de los 4 años se podrá cumplir el 100% de ese plan de desarrollo tal y como quedó estipulado. Pero que me da más emoción y me da más alegría ver que siguen existiendo, que estos proyectos estratégicos se les haga control y gestión. Y ojalá estos proyectos estratégicos tuvieran un poco más de mediciones en estas herramientas que se dan desde la Asamblea Departamental y desde la Secretaría de Planeación anualmente cuando se le hace control al plan de desarrollo. Yo creo, Carlos Anderson, que de esto hay que seguir hablando, no solo de las cifras eminentemente correspondientes a esa fórmula que coloca el gobierno nacional en los planes de desarrollo para las regiones, donde establece básicamente los mismos indicadores y los mismos renglones para todos los municipios y departamentos del país, sino que aquí en Caldas, con esa visión estratégica que hemos percibido, que hemos planteado y que hemos tratado algunos diputados de colocar en esta conversación desde la Asamblea Departamental, sea a lo que también se le haga seguimiento. Hay temas que le van a dar a Caldas unas mejores condiciones de vida, a los caldenses mejores condiciones de vida, si tienen ingresos económicos a partir del desarrollo agropecuario, del desarrollo productivo, del desarrollo de la infraestructura y del desarrollo tecnológico. Y esos son los temas que no están escritos en el plan de desarrollo de manera específica. Entonces, siento desde el Partido Nuevo Liberalismo en esta posición del día de hoy que se cumple como tiene que ser el plan de desarrollo, que el informe presentado da cabal tranquilidad matemática de unos indicadores que están llegando a donde tienen que llegar en este cuarto de periodo, pero insisto en que le demos un enfoque todos a lo que es estratégico y a lo que va a ser realmente una transformación para Caldas a partir del gobierno que está liderando el doctor Henry Gutiérrez con todo este equipo de colaboradores que son los secretarios de despacho. Buenos días para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Luis Alberto. Continúa con el uso de la palabra el diputado Luis Roberto Rivas como vocero del Partido Conservador. Adelante, diputado. Gracias. ¿Será que lo puedo hacer allá en el atril, presidenta? ¿Usted me autoriza? No se puede, diputado, lo evaluamos, lo estudiamos en el reglamento y no se puede, toca desde ahí. Bueno, toca desde aquí, no sabía. Eso así.
Muy bien. Muchas gracias, presidente. Quiero, como vocero del Partido Conservador, pues darle gracias a mis compañeros por la oportunidad que me dan de tener la vocería del partido y de poder presentar este informe o estos comentarios al informe de gestión 2024. ¿Sí? Cami, tú estás manejando el... Bueno. Yo tengo una pregunta, pero muy jurídica. Yo no sé si la sola presencia del secretario de Planeación y de algunos secretarios que veo aquí es suficiente cuando la norma dice que debe estar presente el gobierno. No lo sé, pero que no nos van a anular la sesión para que no nos toque volver a hacer. Pero usted sabe que el leguleyo está lleno este país. Bueno, yo quiero empezar estos comentarios diciéndoles, más o menos hablándoles un poco de cuál es el contenido de lo que vamos a ver. Queremos mirar un análisis de contexto para orientar un poco la toma de decisiones. Yo creo que cuando uno va a tomar decisiones y cuando va a hacer planeación, pues es fundamental un análisis de contexto. Vamos a hacer una revisión un poco, que esto es un tema nuestro, sobre la revisión al gasto per cápita de los componentes de ese gasto. Vamos a mirar cómo está la inversión regionalizada, la vulnerabilidad del escenario fiscal, un análisis de cumplimiento de metas, y vamos a mirar un tema del cual hemos recabado muchísimo en todas las discusiones, que es sobre la mala asignación del gasto y cómo tenemos una excesiva contratación de prestación de servicios que afecta muchísimo el gasto del departamento. Sigue. Lo dijimos en el plan de desarrollo, lo volvemos a decir ahora. Este informe de gestión es muy descriptivo. Hace un análisis del contexto demográfico, el PIB, y pero describe mucho toda esa situación del departamento, pero no vincula la gestión del plan de desarrollo con ese análisis de contexto que hace que presenta el informe de rendición de cuentas. Entonces me parece que ahí describimos mucho, llenamos mucho, como estamos haciendo con las ordenanzas, que las rellenamos de cuento, pero al final no estamos mostrando cuál es el verdadero impacto que tiene la inversión sobre los indicadores de resultado. Y vale la pena agregar que no contiene una descripción, el plan no tiene, este informe no hizo una revisión de los indicadores de resultado. No lo encontramos en los documentos que nos llegaron, y los cuales aparecen en el plan de desarrollo y que son fundamentales para precisamente poder determinar y establecer cuál es el impacto que estamos teniendo en la inversión que se está ejecutando. Sigamos. Yo quiero como hacer un contexto primero que me parece que es importantísimo, que no lo veo tampoco en estos informes, y es que cuando uno va a hacer planeación o cuando uno hace ejecución, como cuando un piloto va a despegar su avión o un capitán de barco va a arrancar, lo primero que hace es verificar cuál es el estado del tiempo y analizar y evaluar qué tal están las nubes, cómo están las tormentas, cómo está el oleaje, cómo está absolutamente todo, para poder saber cómo tiene que navegar tanto el avión como el barco. Y eso es fundamental para poder definir cómo se hace la planeación, cómo se hacen los movimientos a medida que los vientos van de un lado para otro. Entonces, estamos terminando un 2024 e iniciando un 2025 cargado de incertidumbre. Creo que nos acostumbramos en esta época, después de la pandemia, a que tenemos que vivir en un mundo de incertidumbres. Pero aquí venimos con unos temas que hay que tener cuidado y que tenemos que monitorear, porque tiene que ver mucho con lo que va a pasar con los nuevos escenarios que se van gestando. El hecho de llegar Trump a la presidencia de los Estados Unidos va a significar una incertidumbre para todos,
porque va a haber unas nuevas políticas comerciales, hay un anuncio de políticas comerciales restrictivas, hay un anuncio de tensiones geopolíticas complejas con su guerra con China, con Rusia, con todo lo que estamos viviendo en el Oriente. Hay un tema de una polarización económica muy fuerte, que eso nos va a impactar también a nosotros. Eso puede generar lo que en el 2020 generó, fue una disrupción en las cadenas de suministro, lo cual puede ser delicado. Dependerá mucho de qué decisiones finalmente empiece a tomar el gobierno americano en relación con esa guerra geopolítica que estamos viviendo y comercial. En el contexto nacional hay una incertidumbre muy grande desde el punto de vista político. Hay un marcado deterioro de las finanzas públicas, como se está viendo, y viene un periodo electoral. 2025 va a ser un periodo preelectoral muy complejo, que va a tener también mucha incidencia, porque ahí vamos a tener también ya la figura de la ley de garantías, que va a significar un cambio en las políticas. Sigue, en las políticas no, en la manera como se maneja el tema. Sigue, Cami. Este es un tema muy interesante de un centro de pensamiento que saca una información muy valiosa, no solamente del entorno internacional, sino del entorno nacional. Y uno dirá, venga, ¿y usted por qué muestra una vaina que dice, que habla de cómo estamos las democracias en el mundo y cómo están los autoritarismos y cómo está la población mundial hoy, por quién está dirigido? Y eso tiene que ver muchísimo porque tiene que ver en la visión de mundos para efectos de generar el gasto de inversión de lo público. Si nos vamos hacia unos autoritarismos de izquierda, llamados progresistas en algunos casos, como lo estamos viendo que ha venido pasando, estamos hablando de gobiernos que gastan mucho, que gastan muchas veces mucho más de lo que pueden recaudar, y que han llevado a las economías a endeudamiento, y en algunos casos han llevado a las economías a emisión monetaria, con lo cual se han generado hiperinflación que ha dado al traste con economías del mundo como la Argentina. Entonces, miren que el fenómeno es muy interesante cuando uno lo analiza, porque uno empieza a ver que hay una proporción muy grande de la población mundial que hoy vive en países autoritarios y que eso están superando a los que viven en países democráticos. Y eso es fundamental en el escenario. Ahora, el escenario puede que empiece a cambiar. ¿Qué va a pasar con la llegada de Trump? ¿Qué va a pasar con los resultados de Milei en Argentina? ¿Qué va a pasar con Siria ahora? ¿Y qué está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia? Esos son fenómenos muy interesantes que nos van a hacer mover y a pensar de cómo va a ser el escenario próximamente. Yo creo que es importante ese análisis del entorno, porque ese análisis del entorno mundial y la forma como nos vamos moviendo nosotros va a determinar si vamos a seguir con un gobierno progresista que está gastando más de lo que genera, que está subiendo impuestos, que está afectando a los empresarios, que está creciendo el Estado de una manera desbordada. Eso significará que va a haber mucho más gasto, menos inversión, más endeudamiento, y ojalá no lleguemos a un default, que sería muy grave para este país. Y hay otro fenómeno al que nos vamos a enfrentar. Lo de Siria puede marcar un tema muy interesante ahora. Uno cree que eso está muy lejos, pero resulta que ahora nos estamos debatiendo sobre qué va a pasar con Venezuela con la llegada de Trump en los Estados Unidos. Y lo de Venezuela puede marcar un fenómeno fundamental para nosotros, y para nosotros en nuestro territorio, que somos un territorio industrial. ¿Por qué? Porque si Venezuela hace un giro de 180 grados hacia la democracia, las oportunidades que van a tener nuestros empresarios son todas, y la economía colombiana va a tener una oportunidad enorme. Si Maduro se mantiene, los problemas van a ser inmensos por los problemas de migración que vamos a tener. Entonces mire que tenemos posibilidad de una gran oportunidad enorme para crecer nuestro país, o una posibilidad de seguir llenos de problemas o invadidos con más problemas de los que nos ha generado ese problema migratorio. Todos esos son fenómenos que nosotros tenemos que evaluar, analizar, verificar, para mirar cómo hacemos la planeación, para determinar cómo vamos navegando
y mirando los instrumentos y cómo o aflojamos más recursos o contenemos los recursos o qué pasa con ese ejercicio para poder al final tener un ejercicio equilibrado. Sigamos. En el entorno, miren que en el entorno nacional tenemos unos riesgos muy grandes y vale la pena mirarlo. Hoy empieza la discusión de la ley de financiamiento. Ya presentaron ponencia 7 congresistas, positiva. Tiene unos cambios muy grandes, no sabemos qué va a pasar. Si no hay ley de financiamiento, hay que reducir el presupuesto en 12 billones de pesos. Eso va a tener un impacto en nosotros las regiones. Viene una reforma laboral y una reforma política en discusión. Esa reforma laboral va a generar un impacto económico muy grande para las empresas, porque va a encarecer la contratación, va a encarecer los costos de producción, y eso va a impactar nuestra economía. Lo mismo el tema que va a pasar con la reforma pensional que va a iniciar en el 2025. Se espera la reforma agraria, la judicial, la educativa y la reforma de la salud, que todos hemos visto cómo hemos ido cayendo desafortunadamente o girando desde una gran reforma a la salud muy democrática que amplió las coberturas a porcentajes que nunca imaginábamos, y hoy estamos devolviéndonos a la estatización, a volver otra vez a ser Estado omnipresente. Algunos creerán que es su fórmula, sí, eso es ideológicamente válido, pero realmente quienes vivimos las épocas del Seguro Social sabemos que eso va a ser un gran retroceso que va a afectar mucho nuestra economía, y que por ahí decía un presidente unas palabras muy sabias, que desafortunadamente estamos en un régimen empobrecedor de un Estado omnipresente, y es a donde nos quieren girar. Va a haber mayor dependencia del Congreso para la ejecución del presupuesto. El presupuesto se aprueba por decreto, ahora todas las reformas tienen que ir al Congreso. Eso va a generar unas tensiones muy interesantes entre el Ejecutivo y el Legislativo, previa a elecciones también. O sea que el 2025 va a estar cargado de sucesos bien importantes. Viene elección de nuevo procurador, 4 magistrados de la Corte Constitucional, y miembros del Banco de la República. Eso puede significar un cambio en la visión y en la forma de la toma de decisiones. Vamos a tener un presupuesto general seguramente desfinanciado, aprobado por decreto, más asignación a deuda, menos a inversión y más gasto, con una problemática muy grande, que el gobierno no se va a poder endeudar más, y que endeudarse más va a ser más caro, porque hemos caído en la calificación de riesgo, que ese es otro de los temas. Tenemos unos riesgos muy grandes en la posibilidad de caer en un default, que es muy grave. Hay mucha percepción de riesgo porque hay mucha incertidumbre, va a haber mucha ansiedad preelectoral. Vamos a ver cómo funcionan las relaciones bilaterales con Estados Unidos, con el nuevo gobierno, qué va a pasar con ese problema del narcotráfico, de la seguridad y de la migración. ¿Cómo va a ser la configuración del péndulo regional? Entonces viene la ley de garantías, viene una recomposición en las alianzas de los partidos para los periodos preelectorales, eso va a tener incidencia, y todo eso, aunque uno no crea, afecta a un municipio como Manizales, o como Samaná, o como Armato, a todos, porque eso implica unas decisiones sobre gasto público e inversión muy grandes. Muy grande, siga. Entonces, vamos a tener posiblemente, y esto es lo que los analistas y el Centro de Pensamiento Radar plantea, que vamos a tener, con los recortes que seguramente van a tener que ver, vamos a tener problemas en los programas sociales que se van a poner en riesgo, va a haber más limitación en la capacidad de inversión, va a haber una resistencia política o social, las reformas van a generar problemas de desfinanciamiento, se va a encarecer la contratación, el hecho de la reforma laboral, la forma como se está planteando va a encarecer la contratación, va a haber seguramente retraso en los tiempos de la legislatura, presión de los entes de control, es muy probable que suban las tasas de crédito a Colombia por los riesgos crediticios, por
por la caída en el riesgo país, va a haber incremento en el costo de financiamiento y en general los empresarios están muy cautelosos en la inversión. Eso nos significa también que con todo lo que se viene de las elecciones va a haber una inestabilidad política importante. Entonces, sigamos. ¿Qué nos preocupa con todo esto? Que lo que están planteando los estudios del Centro de Pensamiento es que posiblemente vamos a tener un crecimiento económico positivo pero debilitado, que el crecimiento va a estar por debajo del promedio de la última década, que la caída en la inversión va a limitar el crecimiento futuro, que va a haber una desaceleración del comercio exterior por bajo crecimiento en las economías, mejores sectores, o sea, va a haber un incremento en ciertos sectores. ¿Cuáles? Pues los sectores donde el Estado crece, más administración pública, bueno, entretenimiento y agro posiblemente, y se van a ver afectado mucho la manufactura y la minería. Estamos hablando de crecimiento de empleo limitado, 2.6%. Seguramente va a haber un mercado informal que va a afectar los ingresos de los hogares y la baja absorción laboral que se va a dar por la contracción que hay, por el freno de las inversiones y porque hemos maltratado al sector privado, va a aumentar el desempleo. Entonces el crecimiento del PIB será limitado, va a haber estancamiento de los ingresos en los hogares y seguramente va a haber un riesgo en el freno de la reducción de la pobreza. Eso va a terminar en una situación, como dice, de crecimiento muy limitado para el 2025. Sigamos. Por eso lo están calculando que vamos a estar más o menos a media marcha en el 2025. Sigue. Hemos hablado mucho, siempre cuando hablamos de plan de desarrollo y de presupuesto, nosotros siempre hemos planteado que en una revisión, en un escenario de escasos recursos, como siempre lo hemos dicho, que es que tenemos recursos muy escasos y es que no hay plata, pues la prioridad tiene que ser la focalización en el gasto público. Si no hay una buena focalización en el gasto público, entonces no vamos a impactar los indicadores de resultado y no vamos a contribuir en la lucha contra la pobreza. Entonces, aquí lo que hemos hecho es una revisión al gasto per cápita de Caldas. Estos son creaciones nuestras, esto no está en el informe. Siguen. Pero todo está tomado de Caldata o del informe de... No, pues si me falta 1.57 estoy muerto, Karen. Pero bueno, Caldas ocupa el puesto número 21 de 32 departamentos en el gasto de inversión per cápita. Eso es un dato interesante. Sigue. La inversión con recursos propios. Vamos a aplicar el reglamento. Sí. Este es muy interesante, que vale la pena analizarlo y sería muy bueno que Planeación hiciera un análisis, porque aquí lo que se trata no es de criticar y criticar. Ustedes se han dado cuenta que, es más, nosotros prácticamente hemos apoyado todas las ordenanzas. Aquí lo que se trata es de que seamos objetivos y que nos digamos la verdad y que no nos metamos mentiras, porque metiéndonos mentiras no hacemos nada. Lo que estamos es simplemente empujando la pelota y pasando los gobiernos ahí y simplemente. Si hacemos un análisis de la inversión con recursos propios, porque es que la otra inversión del Sistema General de Partidos en la Nación viene dirigida, señores, ustedes inviertan esto y simplemente transfieran a los municipios, eso no tenemos control sobre eso. Pero la inversión con recursos propios, miren ustedes, el 42% se va en prestación de servicios de salud, el 24% en gasto social, nosotros lo hemos identificado en el ciclo de vida, o sea, 57.861 millones. Miren este dato, logística, gasto operativo, 38.558 millones, el 16%. En formación bruta de capital, 22.860 millones, el 10%. Gasto operativo, sectores sociales, 9.051 millones, el 4%. Y en sectores productivos, 7.850 millones, el 3%. De un total de presupuesto con recursos propios. Ahí estamos sumando lo de libre destinación y los
destinación específica que nosotros tenemos, que nos corresponde. 236.000 millones. Miren, si ustedes lo revisan este cuadro, encuentran por qué es que nosotros hemos insistido tanto en que es muy importante la planeación y es muy importante la asignación del gasto. Es que cuando yo me estoy gastando en logística 38.000 millones, 22.000 millones más que lo que, 16.000 millones de pesos más de lo que me gasto en formación bruta de capital, o me estoy gastando en logística 5 veces más de lo que le invierto a los sectores productivos, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy gastando y gastando y gastando, pero no estoy impactando ni aportándole al crecimiento del PIB, ni estoy aportando en la entrega de bienes y servicios que es tan importante para las comunidades y las poblaciones, porque no estoy realmente invirtiendo recursos en formación bruta de capital. Yo podría sumar el gasto operativo con el gasto operativo de los sectores sociales y miren ustedes, eso me da 47.000 millones de pesos. O sea que eso da el 20%. Estoy gastando mucho más de lo que estoy invirtiendo en formación bruta de capital o lo que estoy invirtiendo en sectores productivos. Y es ahí donde yo quiero llamar la atención. Es cómo estamos aplicando ese gasto social. Sigue. Esto lo puse como para que los caldenses como que puedan entender fácilmente de qué se trata esto, y es que cómo se gastan 1 millón de pesos que reciben ellos de recursos propios. O sea, tienen 1 millón de pesos, ¿cómo se lo gastan? Entonces, 425.000 en salud, 244.000 en gasto social, en logístico operativo 201. Logístico operativo es yo me fui para las fiestas, yo me fui para eventos, yo me fui de paseo, yo para todo eso. Y en formación bruta solamente 97.000 pesos y en sectores productivos 33.000 pesos. Sigue. Cuando revisamos un poco todo el tema de cómo es esa distribución del gasto social sin el sistema general de participaciones, yo no estoy tocando el sistema general porque es que sobre eso yo no tengo control como administración. Yo me estoy gastando de los 57.000 millones del gasto social sin SGP por persona al año, me estoy gastando 97.000 pesos al año. 97.000 pesos. Si yo miro sin Manizales, le estoy invirtiendo a la primera infancia 12.850 pesos por niño. En infancia y adolescencia 225.330, en jóvenes 72.000, en adultos 68.000 y en adultos mayores 79.000. El gasto social per cápita no alcanza 97.000, los 97.000 pesos por persona en un año. El valor de la línea de pobreza mensual es de 435.000 pesos. En un año son 5.200.000, es decir, nuestra inversión representa solo el 2% del gasto de un hogar pobre. ¿Qué significa eso? Que en la forma como estamos nosotros asignando el gasto, no estamos generando un impacto importante en los hogares y en la pobreza de nuestra población. Y me preocupa mucho más. Miren ustedes, yo les decía ahora, nosotros hablamos en el índice en el análisis de contexto, en la descripción, en la parte descriptiva del informe, se habla mucho, por ejemplo, del cambio de la pirámide poblacional. Claro, nos estamos volviendo más viejos. La pregunta ¿es coherente la inversión que estamos haciendo en los adultos mayores en una población que se está envejeciendo? ¿Estamos realmente entendiendo lo que significa entrar en la economía plateada? ¿Estamos haciendo las inversiones para eso? Estamos atendiendo, si no estoy mal, estamos atendiendo 6.000 de los
123.000 adultos mayores que tenemos en Caldas sin Manizales, estamos atendiendo 6.000 con 9.868 millones. Y yo les he dicho, nos gastamos 51.000 millones en contratos de prestación de servicios. Tenemos en solo la Administración Central 2 contratistas de prestación de servicios por cada funcionario. Yo podría doblar con 10.000 millones de esa contratación la inversión para los adultos mayores y la atención para el adulto mayor. O el caso de la primera infancia. Sigue. Entonces, estamos en un gobierno social, en un gobierno que habla de felicidad, que quiere y ha hecho la promesa de que va a ser un gobierno más social. Cuando uno mira las cifras se da cuenta que no, yo lo decía ahora, estamos atendiendo solo 6.000 adultos mayores de 123.000, el 3% de los adultos mayores. Entonces, uno se pregunta, ¿es coherente la asignación del gasto con lo que estamos planteando de trabajar por un Caldas más social y más feliz? Sigue. Cada año nacen menos niños y el 10% con bajo peso al nacer. Y no tenemos un programa para intervenir ni trabajar en la primera infancia, nutrición y educación inicial. Entonces la pregunta es, mire lo que estamos invirtiendo, 500 millones del presupuesto en primera infancia. Si nosotros tomáramos recursos y los reasignáramos adecuadamente, ¿qué impacto podríamos tener y cómo podríamos lograr que esos niños, ese 10% que nace con bajo peso, no sea el 10 sino el 5% o el 8%? Eso tiene un significado enorme en la lucha contra la pobreza, porque esos niños que nacen con bajo peso, si no se tratan adecuadamente, no van a tener oportunidades en el futuro. Y esa es la verdadera lucha contra la pobreza. Sigamos. Revisamos la inversión de los municipios, está toda la regionalización en el informe, me pareció muy interesante, pero encuentro algo que me sigue preocupando en la asignación del gasto. No invertimos ni siquiera el 1% de nuestro PIB. Nosotros tenemos un PIB de 26 billones y no estamos invirtiendo ni siquiera el 1% de los municipios. Sigue. Y lo otro que me llama la atención es que ahí está cómo es la asignación de los recursos y las inversiones, pero me preocupa mucho es que nosotros no estamos asignando esos recursos tampoco, ni hemos asignado los recursos teniendo en cuenta cómo hacemos para cerrar las brechas en los municipios, porque aquí hay una desigualdad enorme. La subregión centro-sur tiene la mayor porción y las otras regiones muy poco. Entonces, uno diría que el PIB nuestro lo da Chinchiná, Manizales, Villa María, Dorada, y creo que pare de contar. Entonces, si no buscamos cómo cerrar las brechas e invertimos más recursos en los municipios, no vamos a tener cómo darles oportunidades a esos municipios. Sigue. Les decía ahora, para mover un punto del PIB requerimos invertir 260.000 millones de pesos. La inasistencia en mayores recursos para formación bruta de capital, la insistencia es necesaria para nuestro crecimiento para generar empleo. Las cifras de la capacidad de gasto per cápita no logran impactar a la mayoría de habitantes. Ya lo planteaba Ronald Reagan. A algunos les suena muy duro, pero tenía una frase maravillosa y decía, la mejor política social es un empleo, sin lugar a dudas. Ya que hemos discutido con cómo una mala asignación, la estatización de la producción, el monopolio de los servicios sociales, está afectando la economía nacional, a los empresarios y finalmente a las personas. Sigue. Este también lo hemos hablado mucho, me lo han oído escuchar mucho, la formación bruta de capital. Y vale la pena mirar esas tendencias, porque esas tendencias nos deberían obligar a nosotros a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esa curva que
desde el 2014 empezó para abajo, subió un poco en el 2018, 19, volvió a caer y ahora sigue para abajo en el 2023. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esa tendencia? Y entonces ahí viene la inversión que necesitamos hacer. Si nosotros reasignáramos de esos 51.000 millones de pesos, de los cuales seguramente no necesitamos todos en contratación de prestación de servicios, ¿cuántos acueductos podemos hacer? ¿Cuántas placas huellas podemos hacer? ¿Cuántos centros de adulto mayor? ¿Cuántas bibliotecas? ¿O cuántos instrumentos musicales podemos entregar? Esa es la formación bruta de capital. Entonces, por eso es que insistimos, miren, necesitamos realmente una adecuada asignación para que realmente impactemos en la economía del departamento. Hicimos otro análisis del cual también hemos venido hablando muchas veces, la sostenibilidad fiscal. Y resulta que uno se encuentra con que la sostenibilidad fiscal está dependiendo mucho, para mí, de la ineficiencia en la ejecución del presupuesto. Sigue. ¿Por qué? Uno diría, ¿pero por qué? Y lo vamos a ver ahora, porque es que nosotros dependemos mucho de los recursos del balance para poder tener superávit primario. Aquí, este es otro dato que debería también preocuparnos y debería llamarnos a decir, bueno, ¿cómo vamos a revertir esta tendencia? Que la acabamos de agravar ahora con la propuesta de aprobar la estampilla de la cultura. Ponme la grandecita. Yo sé que me falta, yo les voy a pedir unos 10 minuticos más. Creo que es importante, está temprano, tenemos tiempo. Y creo que Diputado, ya se le había agregado los 10 minuticos más a la presentación, o sea que, Camila, tú me confirmarás, lleva 30 minutos. Lleva 30 minutos, pero entonces, diputado, adelante, puede concluir la presentación. ¿Cuántos minutos requiere, diputado? No, Porque ya tiene los 30. No, yo creo que 10 minuticos nomás. Pero es que está temprano. Aprovechemos. Mentiras. Adelante, Camila, pongámosle entonces. Camila, ¿esa era la que seguía? ¿O la anterior? Esta. Mire esta tendencia de los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de inversión. Cuando los analizamos en términos, por eso es tan importante deflactar, términos reales, para no meternos mentiras. Miren que vamos a llegar en el 2027 a un valor menor que el que se tenía en el 2019 en ingresos corrientes de libre destinación. Y miren que en gastos de inversión vamos a caer cada año. Sigue. Esto todo sale del marco fiscal de mediano plazo, todo. Este cuadro, yo sé que este cuadro es un poquito denso, que es el marco fiscal de mediano plazo. Yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que cuando ustedes ven esos rojitos que ven ahí, es el superávit que se da quitándole los recursos del balance. Acuérdense que los recursos del balance son las platas que vamos pasando año a año porque no las ejecutamos adecuadamente. Y eso es lo que nos está ayudando a nosotros a tener superávit. Si nosotros quitamos los recursos del balance, que no son nada más y nada menos que una mala ejecución, pueden ser producto de una mala ejecución, entonces vamos a tener déficit primario. O sea que necesitamos verificar muy bien esos datos. ¿Por qué? Porque si los recursos del balance son lo que nos están dando el superávit primario, en caso de que lleguemos a hacer una buena ejecución, pues vamos a tener que reducir el gasto de inversión para poder tener superávit primario. Ojo con eso, porque eso es lo que nos genera los ingresos suficientes para cubrir nuestros gastos y cubrir los intereses de la deuda. Si yo me gasto más plata de la que recibo, de alguna parte tengo que cubrir ese déficit. Normalmente lo hago o con endeudamiento o en algunas economías lo hacen con emisión monetaria, que genera hiperinflación. Sigamos. Esto viene en parte
lo que hemos venido hablando del desempeño fiscal y del tema del déficit y cómo lo mide planeación. Sigamos. Este es un punto que ya, sigamos, el cumplimiento de metas del plan de desarrollo, ¿qué está mostrando? Eso llama la atención, sigue. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿qué está mostrando? Que hay unas secretarías que a la fecha, mejor dicho, a diciembre 9, prácticamente están muy atrasadas en el cumplimiento del plan, del presupuesto, del plan. Ustedes ven ahí que hay secretarías con ejecuciones del 64%, del 42%. Mire el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, que llama mucho la atención. Una secretaría que a uno le dice, bueno, si estamos en una época como la que estamos, con las intenciones que tiene el gobierno nacional, hay una continuidad en el ejercicio y no estamos cumpliendo metas. Ustedes pueden ver ahí que tenemos solo 4 secretarías están cumpliendo el presupuesto, de 6 están en amarillo y 5 en rojo. Sigue. Eso sacado todo de la información de Caldata, pues de ustedes. Faltando pocos días para el cierre del año, no hay concordancia entre el avance físico y el financiero en la mayoría de secretarías. Sería muy bueno revisarlo ya cuando hagan el cierre, porque hay unas que tienen un avance físico del 84%, otras del 88%, pero miren que agricultura, deporte, desarrollo social, infraestructura, medio ambiente, la privada, con los mayores desfases entre avance financiero y físico. En algunos casos hay secretarías que prácticamente se gastaron ya la plata y el avance físico está muy retrasado. Y hay otras secretarías como la general que con el 50% de avance del presupuesto comprometido ya cumplió con la meta, o como planeación. Vale, como el ejercicio de planeación es un ejercicio de equilibrio. A veces es muy complejo porque si es mucho, entonces ¿qué pasó? Y si es poco, ¿qué pasó? Entonces ahí vale la pena chequear todos esos aspectos. Sigue. Tenemos 381 funcionarios de planta en la administración central y 749 contratistas, o sea, 2 contratistas por cada funcionario. No estamos contando la Dirección Territorial de Salud, que son más o menos 350 contratistas, ni estamos contando los contratistas de Telecafé. Entonces, hombre, yo sé que desafortunadamente es un instrumento político y ahí se cumplen con las clientelas y se le da apoyo a todo el mundo y se hacen un mundo de cosas, pero realmente se justifica, realmente es una nómina paralela. Tenemos la justificación clara, la Contraloría nunca nos ha dicho nada, tenemos la justificación clara de la necesidad de esos contratos. Y lo que uno escucha aquí en los pasillos es que hay mucha gente de esa que ni siquiera creo que conoce la gobernación o viene a presentar el informe, a reclamar el cheque y después no vuelven a aparecer. Esto es una invitación a que, mire, en la medida en que malgastemos los recursos del departamento, menos plata vamos a tener para inversión, menos plata vamos a tener para formación bruta de capital. ¿Qué queremos? ¿Un departamento dinámico con un creciendo PIB? ¿O queremos un departamento cada vez más empobrecido, como lo que nos va a ocurrir si seguimos en esa dinámica del gasto? Ese es el informe que quería presentar, tiene que ver mucho más, digamos, con el entorno, pero creo que vale la pena hacer la reflexión y que nosotros en la Asamblea también hagamos la reflexión de qué estamos presionando, qué estamos pidiendo, qué se está solicitando, porque es que a veces los políticos son muy buenos para gastar y gastar y gastar, y son muy malos para asignar adecuadamente la inversión. Y aquí necesitamos estimular a los empresarios, apoyar a los empresarios, generar empleo, generar riqueza, hacer inversión adecuada y cerrar brechas. Y la forma de cerrar brechas es una buena asignación del gasto público. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, diputado Luis Roberto. Con usted cerramos las intervenciones por parte de los voceros de los partidos. Continúa entonces un espacio para que el gobierno departamental pueda hacer su intervención. Adelante, secretario Carlos Anderson. Bien, pues adelante. El secretario nos pide unos minutos que ya regrese. Entonces vamos a dar tiempo para que él regrese, haga la intervención y continuamos con el orden del día. Bueno, entonces, si ustedes lo consideran, honorables diputados, lo ponemos a consideración de la plenaria. La intervención por parte del gobierno, se le otorgaría una intervención, un espacio al gobierno para que pudiera hacer una retroalimentación. ¿Lo ponemos a consideración de la plenaria? Presidenta, yo sí quisiera, perdóneme, en calidad de vocero del Partido Liberal, yo quisiera que nos acerquemos a la norma. O sea, ¿qué dice la norma? Y si es del caso, nos acompañemos unos segundos del área jurídica de acá. ¿En qué sentido? Se trajo un informe, pero ese informe como tal no ha sido sustentado, como tal. Se ha dicho mucho de ese informe en otros momentos, pero ese como tal no. Pero si ustedes revisan lo que sucede a veces a nivel del gobierno nacional, lo normal es que no habla el gobierno. Lo normal es que no habla el gobierno. Verbi Gracia, vamos a poner un ejemplo, el día que hubo la posesión del nuevo Congreso, después de que hablaron las bancadas de oposición, el gobierno no vuelve a salir a hablar, ¿cierto? Pero si acerquémonos a la norma, ¿qué dice la norma después de que se entrega? Y no solo la norma nacional, ¿qué dice la ordenanza frente a este informe? Se entrega ya y nosotros opinamos y mañana sale las bancadas de gobierno a decir, puede ser la antítesis a lo que acabamos de decir nosotros, o, ¿cierto? Ayudémonos ahí unos segunditos, no vayamos a cometer imprudencias, por favor. Bueno,
Bueno, entonces, el día de mañana hay un ejercicio similar con todos los diputados, entonces dejemos para que el gobierno pueda intervenir el día de mañana. Dejemos así. Muchas gracias. Vamos a dar entonces continuidad con el orden del día, señor secretario. Señora Presidenta, siendo las 10:30 de la mañana, ha sido agotado el orden del día. Muchas gracias, secretario. Se cita entonces a todos los honorables diputados a plenaria el día de mañana a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga y un feliz resto de día para todos.